Shalom, shalom queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 25 de agosto, primer día del mes de Elul en el calendario hebreo, Elul, que es el último mes del año. Así que Shavua Tov, una excelente semana para todos, y Jodesh Tov, también un muy buen mes. Aquí llevamos 689 días de guerra. Todavía hay 50 rehenes en el infierno de Hamás en la Franja de Gaza. Comenzamos la semana con muchísima información y todavía en la incertidumbre sobre la cual hablábamos desde la semana anterior. Vamos hacia una ampliación de la ofensiva en la Franja de Gaza, la continuación de la guerra o un acuerdo para liberar a los rehenes. A todos o a algunos y después veremos. Además, los hutíes volvieron a atacar Israel e incluso lanzaron un misil diferente, también un dron. Israel volvió a atacar también a los hutíes en Yemen. ¿Más de lo mismo o la ecuación cambiará? ¿Qué implica ese misil especial que vimos este fin de semana en Israel en la noche del viernes? Y además fueron detenidos 2 palestinos en pleno corazón de Israel, en Tel Aviv, al parecer cuando se dirigían o planeaban cometer un atentado. Y todo parece indicar que Israel y Siria se dirigen hacia la firma de un acuerdo de seguridad. Al menos eso dice el presidente sirio Ayara. De todo esto y más vamos a hablar hoy, pero los invito a comenzar con nuestra recorrida habitual para ver cómo reflejan los diarios y otros medios toda esta realidad de Israel y la región. La tapa del diario Maariv que estamos viendo allí comienza con una información que se dio a conocer anoche. Terroristas en el paseo marítimo, esto que yo mencionaba recién. La unidad de élite Tequila del Servicio de Seguridad General de Israel arrestó en Tel Aviv a 2 palestinos oriundos de Judea y Samaria que se encontraban en territorio israelí en forma ilegal y que se sospecha que tenían intención de cometer un atentado. Dice el diario, el arresto se produjo del puerto de Tel Aviv después de una persecución que comenzó a mediodía, y esto sucedió a la noche, después de que las fuerzas de seguridad recibieron información de inteligencia que alertaban sobre la presencia de estos individuos y sus intenciones. Si bien no portaban armas, ahora se investiga si contaban con apoyo de más personas involucradas en este plan. Y en el centro de la tapa de Maariv de hoy, la imagen de un piloto de combate de la Fuerza Aérea Israelí, a quien identifican solo como Capitán Shin por la inicial de su nombre, que participó ayer en el ataque aéreo israelí en Yemen, y lo citan, abro comillas, solo cuando vuelves y aterrizas en la base sientes verdadero alivio, cuenta Shin. Entre los objetivos que fueron atacados también estaba el Palacio Presidencial. Vamos a eso. Hablamos de una serie de ataques llevados a cabo ayer por la Fuerza Aérea Israelí contra varios objetivos directamente relacionados con la economía y la capacidad militar de los hutíes. Al menos 10 aviones de combate israelíes se centraron principalmente en 4 objetivos que, recordemos, y esto no es un detalle menor, están ubicados a más de 2.000 kilómetros de distancia de Israel. Esos objetivos fueron las centrales eléctricas de Hizias y Azar, un almacén de combustible que, según el ejército israelí, era utilizado para las actividades militares del régimen terrorista hutí,
y el complejo militar donde se encuentra el Palacio Presidencial. Esta ofensiva israelí fue la respuesta a los recientes ataques con misiles de los hutíes y particularmente a lo sucedido este fin de semana. El viernes a la tarde, los hutíes lanzaron un dron que llegó a territorio de Israel atravesando el desierto del Sinaí y cuando estaba entrando en Otef Aza, o sea, la zona aledaña a la Franja de Gaza dentro de Israel, fue derribado por la Fuerza Aérea Israelí. Por la noche, los hutíes lanzaron un proyectil con carga de racimo, por eso decía que fue un misil diferente. Un tipo de misil así nunca se había visto en este enfrentamiento con los hutíes, aunque sí se parece mucho, dicen los expertos, a un tipo de misil que lanzaron los iraníes en el mes de junio durante la Guerra de los 12 días. El misil del viernes a la noche impactó en el patio de una casa en Guinatón, en el centro del país, afortunadamente sin víctimas. Y recordemos que este tipo de munición está prohibida por el derecho internacional por su carácter indiscriminado, dicen las normas, o sea, ataca objetivos civiles y militares sin distinción, aunque con los hutíes está claro que el objetivo de ellos es civil, lo dicen todo el tiempo. El aeropuerto Ben Gurión, el aeropuerto internacional ubicado en pleno centro de Israel. El gobierno de los hutíes informó esta mañana que hubo 6 muertos en la ola de ataques israelíes y 86 heridos, al menos 20 de ellos en estado crítico. El primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa Israel Katz y el comandante en jefe de Tzahal Eyal Zamir supervisaron el ataque israelí desde la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv y después el primer ministro Netanyahu difundió la siguiente declaración. Vamos a verlo. El régimen terrorista hutí está aprendiendo por las malas que está pagando un precio muy alto por su agresión contra Israel. A quien nos ataca, los atacamos. A quien planea atacarnos, lo atacamos. Creo que la región entera está conociendo la fuerza y la determinación de Israel. Ayer, el gobierno hutí difundió un comunicado en el que decían: abro comillas, consideramos al enemigo sionista y a su socio estadounidense directo plenamente responsables de las terribles consecuencias de este ataque traicionero y crimen atroz, y nuestras operaciones en apoyo de Gaza continuarán y se ampliarán. O sea, los hutíes siguen sosteniendo, como desde el principio de esta confrontación, que mientras continúe la guerra en la Franja de Gaza, ellos seguirán atacando a Israel. Y hoy traigo la tapa del diario Haaretz porque abre su edición con una nota de Amos Harel, periodista experto en temas militares, cuyo título es Tanques fuera de funcionamiento. El embargo de armas alemán podría perjudicar la operación para ocupar Gaza. ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata esta nota que vamos a ver ahora? La situación de los blindados, dice, no es mejor que la de los propios soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Las tropas se ven obligadas a improvisar soluciones en el terreno y arreglar los tanques y blindados que hicieron y siguen haciendo demasiadas horas extra. Así que deben arreglárselas para poder seguir usando vehículos militares que estuvieron en uso casi constante durante los últimos 22 meses. Recientemente se presentó un problema nuevo, agrega Amos Harel, uno más. El embargo de armas que impuso Alemania puede llegar a afectar la posibilidad de reemplazar motores de los tanques Merkava. Mientras tanto, hasta que se encuentre una solución, hay tanques que no están en servicio y la capacidad de maniobrar en Gaza
podría verse afectada. Y también habla de los miles y miles de reservistas, decenas de miles de reservistas convocados y que deben presentarse a partir del 2 de septiembre. En algunos de los batallones informan que esperan un 70% de respuesta, o sea, de cantidad de reservistas que efectivamente se presenten, y en otros el 50%. Y esto me lleva a la siguiente noticia. El comandante en jefe de Tzal, Eyal Zamir, hizo llegar al gobierno el siguiente mensaje. Según informó Radio Galei Tzal y varios otros medios en Israel, Zamir le dijo al gobierno que la operación Markevot Gidon, o sea, la que se estuvo desarrollando hasta ahora y que se convierte ahora en Markevot Gidon segunda parte, esa operación, dice Zamir, cumplió su objetivo de lograr las condiciones para un acuerdo de liberación de rehenes. Hay una propuesta sobre la mesa y hay que aceptarla. Hay que dar todos los pasos necesarios para lograr un acuerdo. Esta es la postura del ejército, explicaban esta mañana en Galei Tzal, que prefiere ahora un acuerdo para liberar a los rehenes antes que seguir adelante con la conquista de la Franja de Gaza. No es algo sorprendente, ya que Zamir lo dijo e insistió con esto en varios foros, especialmente y en primer lugar ante el gabinete del gobierno, y el comandante en jefe de Tzal no solo tiene en consideración la postura de Tzal, que considera que esta es la mejor opción en las actuales circunstancias, una semana después de que Hamás respondiera que sí a la última propuesta de acuerdo. Zamir también ve las dificultades, la situación del ejército, como decíamos hace un instante, el desgaste de los soldados y del equipamiento, y a esto se suma, agregan varios medios hoy, los efectos de la guerra prolongada en la sociedad, la economía y la situación de Israel a nivel internacional. Y por supuesto, ante todo, el efecto que tiene todo esto en los secuestrados, que ya sabemos en qué situación se encuentran y que cada instante para ellos puede ser el último, y en los soldados, no solo por el desgaste, sino también por la pérdida de vidas. Ayer precisamente fue sepultado el teniente Ori Gerlitz, de 20 años de edad, comandante de pelotón del batallón Shimshon de la brigada Kfir, procedente de Meitar. Según una investigación inicial de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ori murió a causa de un explosivo israelí que detonó antes de lo planificado durante la demolición de estructuras de edificios en Han Yunes. Ori sufrió heridas de extrema gravedad y falleció cuando era trasladado al hospital. Tzal investiga cómo y por qué se produjo esto que ya se define como un accidente operativo. Desde que comenzó la operación terrestre en la Franja de Gaza, cayeron 457 soldados, informó esta mañana Galei Tzal, 74 de ellos en accidentes operativos como explosiones, derrumbes y fuego amigo. Y como sabemos y no olvidamos, también están los secuestrados en la Franja de Gaza, como decíamos hace un instante. Ya hace una semana que Hamás respondió que sí a una nueva propuesta de acuerdo, cuyos detalles no se conocen públicamente por completo, pero Israel todavía no respondió. Hubo declaraciones, sobre todo off the record, que el primer ministro ahora quiere un acuerdo completo, que solo acepta la liberación de todos los rehenes, que quiere que ya mismo Israel vuelva a negociar. Al mismo tiempo ordenó acelerar los tiempos para iniciar la operación de conquista de Gaza. Por ahora tampoco se sabe dónde será la próxima ronda de negociaciones y, según informó anoche Canal 12, tampoco está claro
¿Quién conformará la delegación negociadora israelí? Todo parece indicar que habrá cambios. En medio de esta confusión e incertidumbre, las familias de los secuestrados convocaron para mañana un día de protestas y solidaridad. Israel Mityatzebet es el lema de esta campaña. Israel junto a los secuestrados. Israel se presenta, se pone a disposición, no sé cómo traducirlo exactamente, pero quiere decir que Israel se pone de pie junto a las familias de los secuestrados, por ellos, y no será un día con huelga como el domingo pasado, pero sí con una serie de actividades. Para comenzar esta semana de lucha por el regreso de los cautivos, los familiares realizaron ayer manifestaciones de protesta frente a la casa de algunos ministros, especialmente el ministro de Asuntos de Inteligencia, Ron Dermer, que no solamente está a cargo del tema de las negociaciones por los rehenes, sino que hace 8 meses que no habla con las familias. Ayer comentaron en varios medios que pidieron reuniones, encuentros, poder conversar con Dermer para comprender qué está sucediendo y ni siquiera recibieron una respuesta. Vuelvo entonces a la convocatoria de mañana porque está previsto que la jornada de protesta comience simbólicamente a las 6:29, la hora en la que comenzó la seguidilla de tragedias de la masacre del 7 de octubre. A las 7 los familiares harán una declaración a la prensa y durante todo el día está previsto que haya protestas, marchas, caravanas de autos. El día finalizará con un acto central en la Plaza de los Rehenes a las 8 de la noche, allí en Tel Aviv, y esperan que, como la semana pasada e incluso más, centenares de miles de israelíes los acompañen. Cambiamos de tema, la noticia nos lleva ahora a Siria. El canal Sky News en árabe informó que el presidente de Siria, Ahmed Ashara, dijo ayer que estima que Israel y Siria están muy cerca de lograr un acuerdo de seguridad. De acuerdo con este informe, Ashara declaró que este acuerdo entre Israel y Siria se basará en las líneas de retirada de 1974 que Jerusalén y Damasco acordaron después de la guerra de Yom Kippur y que, según dijo, allanará el camino para otros pasos de acercamiento entre los dos países. Ashara señaló también que en este momento no cree que sea adecuado firmar, el tiempo adecuado para firmar un acuerdo de paz con Israel, pero al mismo tiempo señaló que no dudaría en aceptar cualquier acuerdo que beneficie a Siria y a la región y que lo haría públicamente. Y esto no es un mero detalle, sino que iría en contra de la opinión pública generalizada con las reacciones que ya conocemos cuando cada país firma un acuerdo o tiene algún acercamiento público con Israel. Seguimos adelante. Porque la agencia Tasnim de Irán informó que este país va a mantener el martes en Ginebra una nueva ronda de conversaciones sobre su programa nuclear con los representantes de Reino Unido, Francia y Alemania. La reunión se va a realizar a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores en el marco del acuerdo nuclear de 2015. La fuente citada por Tasnim dijo que la agenda de estas negociaciones son los asuntos nucleares y el levantamiento de las sanciones, que es, como sabemos, el tema que más le interesa a las autoridades en Irán. Recordemos que Reino Unido, Francia y Alemania, el llamado Grupo E3, esos 3 países le advirtieron recientemente a Irán que a menos que retome las negociaciones sobre el programa nuclear
antes de finales de agosto, activarán el mecanismo mediante el cual pueden reimponer todas las sanciones de la ONU levantadas justamente en virtud del acuerdo de 2015. O sea, a las sanciones que ya pesan sobre Irán se sumarían otras que fueron levantadas cuando Irán firmó el acuerdo de 2015, y esto es algo que el gobierno iraní no quiere bajo ningún punto de vista y sin duda alguna no necesita. Y hace unas horas, digo con la imagen correcta, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llegó a la ciudad portuaria saudí de Jeddah. Araghchi se encuentra en Arabia Saudita para participar en una reunión ministerial de emergencia de la Organización para la Cooperación Islámica que se celebra hoy. Según la agencia de noticias iraní IRNA, la reunión se centrará en la situación en Gaza y en la coordinación y el suministro de ayuda humanitaria a la franja. Y vamos a seguir muy de cerca qué hace allí Abbas Araghchi. Volvemos a la información del ámbito local y terminamos con una buena noticia aquí en Israel. Y ahora sí vamos a ver ese video, porque así fue la semana pasada viajar en tren en Israel, y desde esta mañana se puede viajar otra vez tranquilamente en tren. Todas las líneas de Rakevet Israel, la compañía ferroviaria israelí, comenzaron hoy a retomar la actividad normal en forma gradual después de 10 días de cortes, retrasos y cancelaciones que se veían así como vimos recién. También la estación Ayalon en el centro de Tel Aviv volvió a abrir hoy y a funcionar normalmente, así que nuestra vida se ve mucho mejor en las rutas y el transporte público en Israel desde esta mañana. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como cada día, a seguirnos en el canal, a suscribirse y sobre todo a difundirlo y a compartirlo. Y los invito también a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.